Buenas tardes, mi nombre es Adrián Maldonado Montemayor y estaré presentando mi evidencia sobre inteligencia social. En cuanto a la pregunta 1, durante todo el proceso del bloque siempre hemos tenido que plantear nuestros objetivos antes de realizar la actividad o la etapa del reto que estuviéramos haciendo. Por ejemplo, en la etapa del diagnóstico del reto tuvimos que primero definir nuestro enfoque metodológico junto con el objetivo del diagnóstico para así poder elaborar las entrevistas y encuestas que nos sirvieran a cumplir ese objetivo. Entonces, al tener bien definido cuál iba a ser nuestro objetivo, las ideas que yo podía aportar era más fácil aportarlas, ya que ya sabía qué era lo que teníamos que obtener. Y yo lo que más aportaba era que al tener mis ideas y las de mi equipo, yo era muy bueno en la parte de redacción y escritura del documento. Yo podía pasar las ideas al escrito de manera fácil que se pudiera entender y que aparte estuviera bien redactado y que fuera fácil para el lector poder entender. Y esto es algo que tal vez no muchos pueden hacer o de mis otros miembros de mi equipo, ya que para ellos era más difícil poder redactar un buen escrito, un buen documento, y para mí esto es algo que a mí se me da muy fácilmente. En cuanto a la pregunta 2, yo considero que sí hubo un trabajo en equipo durante todo el bloque, y esto se debe a que todos los miembros del equipo siempre estábamos involucrados y éramos muy buenos para utilizar las habilidades de cada compañero. Por ejemplo, siempre antes de realizar una actividad teníamos nuestra etapa de discusión y en base a nuestras habilidades era como nos dividíamos las partes de trabajo. Por ejemplo, yo no soy muy bueno para hacer un dibujo, un bridge picture, un diagrama de sistemas, pero otros de mis compañeros sí eran buenos para esto. Entonces podíamos recopilar nuestras ideas y ellos se encargaban de hacer el dibujo mientras que yo explicaba lo que era el dibujo. Y aquí sí nos funcionaba en el sentido que podíamos ser más eficientes a la hora de trabajar, pero algo que no nos funcionó fue la parte de comunicación, que aunque tuviéramos la misma idea, en el diagrama se podía representar una cosa y en el escrito yo estaba explicando otra cosa. Entonces ahí lo que nos faltó fue tener un poco más de comunicación para poder tener la misma idea concreta, pero aún así siento que pudimos al final corregir estos errores y todos tener una aportación al equipo que nos ayudara a que al final tuviéramos todos el mismo acuerdo del resultado que habíamos proporcionado. En cuanto a la pregunta 3, ¿cómo fue la generación de resultados? Pues lo que nos funcionó para nosotros era que éramos muy eficientes durante la hora de clase, preguntábamos al profesor, teníamos herramientas de autodiagnóstico, como los diagramas y las herramientas que utilizábamos. Y al aprovechar muy bien ese tiempo de clase nos servía para poder organizarnos, saber qué tenemos que hacer, quién va a ser cada quien, qué ideas tenemos. Y ya después de organizarnos durante la clase, en la tarde siempre definíamos un horario para poder juntarnos y elaborar la actividad o la etapa del reto en la que estábamos. Lo único que queríamos diferente era que a veces sí éramos muy exigentes con el horario y queríamos tener las cosas ya listas desde el día que nos lo encargaran. Y esto hacía que algunas veces un compañero o dos no se podían conectar y sus ideas no eran involucradas. Y pues esto es algo que debemos de cambiar, debimos haber sido más flexibles, pero en las ocasiones que sí nos podíamos conectar todos era cuando podíamos aportar todas las ideas de cada miembro y generar un producto que fuera muy eficiente y de involucrar a todos. Muchas gracias.